¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a los miembros Debaten. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos del medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, como todos han de haber visto este video en redes sociales, en donde hablaban que el medio ambiente no debería tener ciertos derechos. Pues por eso el día de hoy hemos invitado a dos personajes conocidos para que nos hablen acerca de los derechos del medio ambiente. Y nos acompaña el doctor Rodrigo Borja Román. ¿Te presentas, por favor? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, exactamente, me parece muy importante el tópico, tanto más que tengo algún trabajo dentro del tema ambiental, igual dentro del tema estatal, entonces me parece que es importante que desde la ciudadanía nosotros abarquemos este tema, el tema de por qué es que en el 2008, en una constitución avanzada y progresista, se le reconoce a la naturaleza un sujeto de derechos. Entonces, como te digo, mi formación pues es jurídica. Dentro de eso pues tengo algunas otras cosas dentro de la materia ambiental, como la experiencia en haber trabajado pues en el Ministerio del Ambiente, igual en las Emplades en su época, y pues abierto a cualquier pregunta, mi estimado amigo. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Clever Delgado Borja. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Me presento, soy el doctor Cleber Delgado Borja, doctor en Derechos Humanos y también me gusta muchísimo la investigación con respecto al tema de la salud y bienestar. Tanto así que promuevo las conferencias magistrales basadas en este pensamiento y en una frase que dice todo. La salud y bienestar dependen de la alimentación responsable y de la política consecuente. Como politólogo y nutricionista, entiendo que es necesario comprender los derechos fundamentales que tiene el medio ambiente junto con los derechos de los humanos como personas que vivimos dentro de un ecosistema que debemos cuidar. Estoy abierto a una conversación donde podamos desarrollarnos, aprender de toda esta situación para que podamos evolucionar e innovar y vivir en armonía con nuestra naturaleza. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a partir del video que hemos visto, en donde nos dicen que la naturaleza no tiene derechos y que somos el único país que estamos dando derechos a la naturaleza, hemos decidido conversar de este tema en este programa, Los Miembros Debate, un producto de Evolución Radio Comunitaria transmitido por la Coalición de Medios Digitales, AYU Comunicaciones. Y para esto, bueno, vamos a empezar. Algo que nos han preguntado mucho en las redes sociales. ¿Qué, qué derechos tiene el medio ambiente? Rodrigo. Muchas gracias, Ronald. A ver, entendamos entendamos al medio ambiente o al ambiente en general, porque no se ha perdido todavía la mitad del ambiente, en que es la naturaleza como tal. ¿Y por qué es que tratamos de entenderle como un sujeto de derechos? Porque a través de la historia dentro de este país, pues se le ha entendido como un objeto a la naturaleza que ha sido pues francamente explotable, ¿no? Sin ningún tipo de resarcimiento, ni siquiera una previsión hacia el futuro. Porque en realidad lo que nosotros entendemos desde el 2008 es que donde vivimos, o sea, apartándonos del criterio etnocentrista de que nosotros somos el centro como tal de la vida en el planeta, sino que formamos parte de ella y tenemos que entender que donde vivimos hay que conservarlo. Entonces, al hacerle sujetos de derechos, entonces estamos hablando de que tiene que tener un mantenimiento, que tiene que haber una regeneración y tiene que haber algo importante dentro de sus ciclos vitales. Entonces, es algo así como, por ejemplo, la veda del cangrejo. O sea, nosotros entendemos que si queremos disfrutar de los cangrejos, de manglar y de lo demás, tenemos que darle un tiempo para que los cangrejos puedan tener una etapa de reproducción y se pueda culminar un ciclo. Eso es lo que está buscando la Constitución como tal,
Y esos son los derechos que si bien no tienen que ser inherentes o cerca de lo que el ser humano tiene en la concepción de los derechos humanos, la naturaleza tiene que ser sujeta de derechos al tratar de resguardar todo lo que esto significa para que pueda conservarse para el futuro, para que el mismo ser humano pueda tener, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan tener un ambiente sano, sustentable, en el que puedan poder desarrollarse de buena manera. Entonces, desde ahí nace este criterio de tener una naturaleza sujeta de derechos. Muchas gracias. Seguimos con el doctor Clever. ¿Cuáles son, qué derechos tiene la naturaleza? Es una muy buena pregunta. Te soy sincero, paso súper ocupado, no he visto ese video, me gustaría pasarlo. Me llamaste, vi el tema como un defensor de nuestro ecosistema, como promotor también, con la visión que tengo de hacer de nuestro país una potencia alimentaria y turística. Yo he estudiado todo este tema de los derechos fundamentales del medio ambiente. El primer derecho que tiene el medio ambiente es el derecho a existir y mantenerse. La naturaleza tiene derecho de que se respete su existencia, la estructura, funciones y procesos evolutivos. Implica proteger ecosistemas, especies y recursos naturales contra la destrucción o la degradación que nosotros como seres humanos, por sobrevivir, vamos avanzando en su territorio. Segundo derecho es a la restauración. Si un ecosistema es afectado o destruido, el Estado y la sociedad tienen la obligación de restaurarlo integralmente. No basta con indemnizar, debe recuperarse su equilibrio ecológico, como por ejemplo sembrar árboles, hacer un tipo de política pública donde se vaya restaurando la naturaleza en sí para que no la vayamos destruyendo, porque cada organismo autótrofo y organismo heterótrofo, como nutricionista que soy y investigador de la salud y bienestar, tenemos derecho a vivir y a existir. El tercer derecho es a la regeneración de sus ciclos vitales. Incluye el agua, el aire, el suelo y la biodiversidad. Busca preservar los procesos naturales que sostienen la vida. El cuarto derecho es derecho a no ser contaminado. Ninguna actividad humana debería o debe generar contaminación o alteraciones que pongan en riesgo a la salud ambiental o humana. Quinto derecho, el equilibrio ecológico, al ecológico y al respeto de los ecosistemas. El sexto derecho es a la información y participación ambiental, que la ciudadanía tenga conciencia y haga verdaderamente un comportamiento cívico de vivir en armonía con todo lo que nos rodea. El séptimo derecho es el derecho al agua y a un ambiente sano, que podamos cuidar y proteger ese líquido vital. Sin agua no existe nada, no existiría ningún tipo de vida, ningún tipo de organismo heterótrofo ni autótrofo. Organismos heterótrofos somos seres vivos que viven alimentándose de otros seres vivos. Y organismos autótrofos son todo lo que son vegetales. Las plantas, mediante la fotosíntesis, se alimentan por sí mismos. Y por eso se crearon bases legales internacionales y nacionales. Por ejemplo, en la Declaración de Estocolmo de 1972, el primer reconocimiento global del derecho a un medio ambiente saludable. Y en la Declaración de Río, en 1992, introduce el principio de desarrollo sostenible. Y en nuestra Constitución actual, que queremos hacer una constituyente nueva donde debemos mantener estos derechos, porque verdaderamente la razón de existir de la humanidad, Dios crea al hombre a imagen y semejanza nuestra con la intención, como dice en la Biblia, de cuidar su creación, no destruirla. Y es lo que estamos haciendo. Cada día por tener una casa, por hacer carreteras, estamos destruyendo nuestro ecosistema, ese medio ambiente que nos da la vida. Y en el artículo 71 al 74 reconoce nuestra Constitución del 2008 los derechos de la naturaleza, la Pachamama. El artículo 395 consagra el principio de precaución ambiental. Y en el artículo 14, el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Yo creo que nosotros tenemos que entender estos principios por el simple hecho, no solamente
Vamos a vivir por vivir o respirar porque el aire es gratis, vivir por inercia, sino vivir con conciencia del por qué estamos aquí. Todo ser humano tiene una misión, la misión de comunicar con nuestro talento y el objetivo de cuidar nuestra naturaleza para vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas y después al final hacemos una reflexión acerca de todos los temas que se ha topado. Doctor Rodrigo, ¿cuáles son los principales destructores de la naturaleza? Bueno, dentro de, dentro de este tema tendríamos que hablar que obviamente es el ser humano el principal destructor de la naturaleza, ¿no? Entendiendo a que el ser humano, pues, de, desde antes, desde mucho antes de que tengamos colonias y lo demás, pues el ser humano se dedicó a la siembra, a la ganadería. En realidad son actividades que generan un daño a la naturaleza. En realidad las otras partes de los animales dentro del ecosistema de la naturaleza, pues tratan de conservar, de tener, no sé, de consumir solo lo que necesitan, mientras que el ser humano, pues el ser humano siempre estamos ambiciosos de más, ¿no? Entonces, tenemos que estar claros en que el principal destructor de la naturaleza como tal, sí es el ser humano, y toda actividad humana genera un deterioro dentro de la naturaleza. Entonces, lo importante de esto, que claro, o sea, no podemos dejar de tener la tecnología, de tener las explotaciones que nosotros tenemos de la naturaleza en el tema minero, en el tema forestal, en toda actividad que tenemos, que conservamos, pero lo importante es que tengamos reglas claras para que esas actividades tengan un mínimo impacto, puesto que obviamente todas las actividades humanas van a tener un impacto dentro de la naturaleza, pero es distinto si es que con una política pública dentro de un estado de derechos le estamos cercando la posibilidad, por ejemplo, a la empresa privada de explotar una mina cerca a un caudal de río que vaya a contaminar ese río y que vaya a destruir un ecosistema cerca a ese río. Y de igual manera, se debe hacer políticas públicas para que el tema ganadero no se extienda por donde está el territorio más conservado, digamos, selva virgen, dentro del oriente. Esas cosas son las que ayudan, y además de tener ciclos de renovación, digamos, natural, en las que, como les decía, el tema de la veda, pueden ayudar a que la naturaleza pues tenga un proceso de regeneración, que eso es importante dentro de lo que se está haciendo para que no se destruya y quede sin posibilidad de regenerarse este estado, este lugar donde podemos habitar. Entonces, para el mantenimiento, para la conservación del agua, pues tenemos que tener política pública clara para eso. ¿Dónde está? Empieza en la Constitución, pero aterriza en leyes que puedan ayudar al Estado a precautelar el tema hídrico. Asimismo, el tema ambiental, existen licencias ambientales que se dan a las empresas, que se dan a las corporaciones, que se dan a las personas que intentan intervenir dentro de un ecosistema para que este ecosistema pueda mantenerse, pueda seguir adelante, teniendo un mínimo impacto. Entonces, eso es lo que se trata de precautelar dentro de esta constitución, y que si ganaría la otra opción dentro de la consulta popular que se nos viene, pues estamos frente a escenarios diferentes. Escenarios en los que, claro, querían hacer un condominio en los manglares, por ejemplo, que son zonas de alto riesgo y de poca regeneración, nula regeneración. Entonces, si hacemos un condominio en los manglares, pues simplemente
vamos a terminar con ese ecosistema, ese puntual ecosistema. Si ya no tenemos licencias ambientales, o sea, si ya vemos las muestras que da este gobierno, ¿no? Al unir al Ministerio de Minas y al Ministerio de Ambiente, pues estamos dándonos cuenta de qué es lo que realmente sucede en este país. O sea, estamos viendo que tenemos políticas públicas pro explotación, políticas públicas que se van más hacia el tema de lo privado, de quienes están tratando de sacar un provecho económico a costa de lo que significa la naturaleza. Entonces, sí hay que pensar muy bien qué es lo que qué es lo que vamos a perder, qué es todo lo que se ha progresado. Tenemos una constitución que en realidad ha sido felicitada por varios organismos, no solo de derechos humanos, sino en temas ambientales, por esta capacidad que tuvimos de ver cómo la naturaleza puede regenerarse y cómo nosotros podemos hacer un medio sustentable, inclusive para el turismo ecológico y lo demás, dentro de esta constitución. Entonces, si nosotros vamos a experimentar y con las muestras que ha dado ya el gobierno que tenemos en este momento, pues vamos a retroceder en ciertos aspectos y ciertos derechos, no solo de la naturaleza, pero además los de la naturaleza. Entonces, pienso que quien más ha destruido al ambiente, pues es el ser humano, y si nosotros estamos en el camino de tener darle un proceso de derechos al medio ambiente, que es donde nos encontramos, pues si estamos dentro de una constituyente que va a acabar con este tipo de derechos, pues va a haber un retroceso en el tema ambiental dentro del país. Muchas gracias. Doctor Kleber. ¿Principales destructores? La ignorancia, el desconocimiento, la falta de entender la diferencia entre política y política pública. Incluso ciudadanos que están ejerciendo el poder político confunden Estado con gobierno. Al decir que quieren reducir al Estado, no se dan cuenta que el Estado es quien forma el territorio, la población, las leyes, las instituciones, y dentro está el gobierno que administra el Estado para el bienestar social y económico de todos. Hay mucho que aprender. La ignorancia es fundamental, la ignorancia completa del humano, donde se enfrasca en limitaciones y nos queremos quedar pausados. Entiendo que mi compañero no está a favor con la constituyente, según lo que deduzco de lo que ha mencionado. Yo estoy a favor de que se haga la constituyente siempre y cuando prevaleciendo, tomando lo mejor. Y no soy una persona que soy liberalista o de derecha, o peor, de izquierda. Y lo digo con acento y lo vuelvo a repetir, no soy ni de izquierda ni de derecha, soy un profesional en política, y quienes se catalogan o se llaman socialdemócratas o lo que se llamen liberalistas, libertarios, lo que sea, sinceramente, con mucho respeto, pero diciéndolo, eso, junto con la religión, es la causa de que tenemos la destrucción permanente de nuestro planeta, de nuestro ecosistema. Eso limita la capacidad fundamental del hombre para poder evolucionar y tener ese talento de la innovación. Pero no, estamos enfrascados en la revolución. Si tan solo ponemos en Google o en una inteligencia artificial la diferencia entre revolución y evolución, entenderán que los revolucionarios están perdidos en un montón de un neologismo que no ayuda al desarrollo humano. Los responsables, la ignorancia, y el humano que cree conocer las cosas y no se da cuenta de lo que hay. Sinceramente, tenemos que nosotros respetar estos principios que sustentan. Primero, que ya en el 2015 la ONU desarrollaron los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos, que vamos lejos de cumplirlo. Esperemos que lo podamos lograr lo máximo posible en la Agenda 2030 y en la 2045, que se pasó supuestamente ya, podamos lograr vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Pero verdaderamente los principios que sustentan todo esto, deberíamos analizar la sostenibilidad y el equilibrio ecológico, la responsabilidad
intergeneracional que protege la tierra para las futuras generaciones. Pensamos, somos cortoplacistas, pensamos en el presente, en el hoy. No pensamos en los nietos ni en nuestros pentanietos. Hay que ver mucho más a futuro porque nosotros somos personas de paso. Los gobiernos son temporales, el Estado es permanente. Y debemos tomar decisiones, por ejemplo, en esta consulta popular, en ver si te radicalizas a la izquierda, votas todo no. Si te radicalizas a la derecha, todo sí. Es absurdo. Hay que votar analizando las preguntas y viendo los anexos y qué tramas de gobierno en la actualidad. ¿En qué situación, en qué lío está metido? ¿Cómo puede gobernar un país con una constitución tan permisiva, donde existen poderes, micropoderes y más poderes detrás, con tanta organización social y sociedades civiles que existen? Esa división de poderes de la República, que nació hace más de 2500 años, se ha tergiversado y se ha manipulado de tal manera, donde simplemente somos peones en un juego geopolítico de ajedrez. Tenemos que ser claros y objetivos. La ignorancia, el desconocimiento, nos lleva a la destrucción, a la autodestrucción. Pero yo creo que sí habemos personas, como este servidor que le está hablando, que sí piensa consecuentemente. En la consulta popular yo creo claramente que debemos votar pensando con conciencia. La pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. La pregunta 1, con respecto al tema de lo que estamos hablando del permiso de que podamos tener bases extranjeras, no solamente de Estados Unidos. Para mí es un tema que podemos ver que eso abre más puertas. No solamente el hecho de nos van a ayudar en la seguridad. Hay otras aristas, un abanico de temas que se van abriendo, de oportunidades que se van abriendo con la relación internacional. No debemos pensar solamente en la soberanía nacional, sino en una soberanía global. Pensar en todo el planeta, no solo el Ecuador en sí. El Ecuador es un país mega biodiverso, ultra mega biodiverso. Y es una potencia alimentaria y turística y necesita nuestro país tener gente consciente y consecuente con políticas públicas que piensen en consecuencia. La segunda pregunta, el tema de quitarle el apoyo económico a los partidos políticos, yo estoy de acuerdo que se quite, pero no es el momento ni es el tiempo. Por lo tanto, yo votaría no a esa pregunta. El resto es sí. ¿Reducir los asambleístas? Sí. Cada 500,000 habitantes debería haber un representante en el legislativo. Y no unicameral ni bicameral. Como yo soy una persona que innova y evoluciona, no revoluciona, yo prefiero un legislativo tricameral. Cámara baja, cámara media y cámara alta. Innovando la política, tomando el respeto de los griegos filósofos, ¿por qué crearon contra la monarquía la república? Con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero con una función legislativa tricameral con los mejores. Y tomando en cuenta una innovación y una evolución completamente a la democracia, con una episdemocracia. Y aplicando políticas públicas con una técnica que yo llamo omnipolítica. Que eso ayudaría mucho a mejorar y proteger nuestro ambiente, respetar esos principios que lo sustentan, la prevención y precaución, la solidaridad, la ecología global, no regresión ambiental. No se puede reducir protecciones ya logradas, tenemos que verdaderamente nosotros avanzar y cuidar nuestra Pachamama, nuestra Chilachitó, nuestra tierra, nuestro país, nuestro Dios, que es todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quién decide o dónde se encuentran los límites para la destrucción de la naturaleza? Doctor Rodrigo. Los límites para la destrucción de la naturaleza. Sí. Me parece que podría recapitular lo que estábamos conversando, ¿no? En la Constitución está el marco general, están los principios donde se puede hablar acerca de qué derechos se les ha reconocido pues, a la naturaleza para que pueda regenerarse, para que pueda ser sustentable para las generaciones futuras. Me parece interesante hablar de la Agenda 2030, pues en el tema generacional, pues lo que se busca es que la naturaleza perdure pues para los que vienen, ¿no? Para nuestros hijos y nietos y lo demás. Entonces es importante, la agenda es 2030 porque se acaba en el 2030, no en el 2045. Además de
en 1789 fue la Revolución Francesa y después de eso pues se dieron los poderes estatales, no los griegos, en fin. Eso es algo interesante pues para analizar dentro de lo que debe ser esto de la destrucción de la naturaleza. Tiene que ver con los límites, les impone quiénes, pues las leyes, los reglamentos que hace el Ministerio del Ramo. Lamentablemente, pues como estábamos conversando hace un momento, el Ministerio del Ambiente fue fusionado con el Ministerio de Energía, de Minas. Entonces es complicado que el ratón cuide el queso. Entonces, si tú tienes un Ministerio del Ambiente que se entiende que el ambiente es transversal a todos los otros ministerios, pues es bien difícil que tengamos ahora la limitación de haberle puesto dentro de otro ministerio. Entonces, son actividades diferentes dentro de la actividad estatal. Entonces, la política pública de un ministerio que está fusionando a los dos, pues no va a ser clara. Entonces, si nosotros vamos a poner límites por medio del Ministerio del Ambiente a la explotación del ambiente, también tenemos que ver cómo damos la viabilidad para que sea la explotación minera la que cabe dentro del Estado, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante ver qué es lo que está haciendo este gobierno, porque en realidad sí es interesante discutir, por ejemplo, qué es la consulta popular y qué nos ha llevado esta consulta popular, ¿no es cierto? Entonces, si nos dicen que nos van a quitar tal porcentaje del IVA para poder ayudarnos con la seguridad, y no lo hacen, sino que hacen con esto pagar deuda, si nos dicen que los bonos están mal porque, no sé, la gente tiene que trabajar, y nos comienzan a dar bonos sacando plata pues del Banco de Fomento, del BIES y demás, pues entonces estamos ante un gobierno que nos miente. Y si estamos ante un gobierno que nos miente y nos dice que va a ser que nos va a explicar qué es lo que va a cambiar y qué es lo que va a hacer dentro de una constituyente después de haber ganado. O sea, nos está diciendo que firmemos un cheque en blanco a un gobierno que nos ha mentido en todo. Desde la campaña que dice que no voy a subir los precios de los combustibles, sino que los voy a bajar, y de repente pues ya llega nuevamente al poder y nos lo sube. Entonces hay que estar claros en que tenemos que ver a quién le damos nuestro voto, ¿no? O sea, es eso importantísimo para, por ejemplo, si vamos a hacer una constituyente y sabemos que tiene intereses dentro de los manglares, y sabemos que tiene intereses en las mineras, no es que va a respetar a la naturaleza. Si vemos que la ministra de Trabajo de este gobierno nos dice que es el único país en el que se da aguinaldos, o en el que se da décimos, tercero, décimo cuarto, pues entonces sabemos qué es lo que van a hacer con el tema de derechos de los trabajadores. Ese es el problema, ¿no es cierto? Si vamos a hablar del presupuesto partidista, o sea, también queremos segmentar para que solo un grupo de la sociedad sea quien pueda entrar a disputar espacios de poder en el tema electoral. Eso quiere decir, pues entonces, que vamos a retroceder inclusive antes de la Constitución del 78. Entonces, estamos frente a ciertos puntos que ya son evidentes, o sea, que ya es bastante evidente que este gobierno pues quiere hacer una especie de centralización del poder. Entonces quiere volver a antes de 1789, o sea, se quiere hacer un estado monárquico en el cual pues sea él y sean sus acólitos todos los que dirijan el estado. Entonces nos quiere quitar la participación ciudadana, nos quiere quitar el tema inclusive del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea, el querer hacer que la salud pública se encargue también del tema del IES en un país en el que le reducen el presupuesto a salud,
no es algo muy eficiente, ¿no? Sino que más bien lo que quiere es centralizar y dar cancha al tema privado. Entonces, pienso que los límites de los que hablábamos frente a la naturaleza los da la Asamblea, los da el Ministerio del Ramo. En este caso, pues ya sería el Ministerio del Ambiente fusionado con Minas y sería pues la Asamblea de ADN que ustedes podrán ver a través de las noticias y lo demás, que no tiene muchas luces, no entiende cómo es la dinámica de, de la legislación y lo que sí busca pues es viabilizar un proyecto que ni siquiera está muy contenido dentro del plan de gobierno del presidente, sino que más bien cada cierto tiempo nos va dando luces de qué es lo que él quiere hacer, pese a que no es lo que ofreció en campaña. Entonces, los límites los pone el asambleísta y los pone pues también a través de reglamentos y acuerdos ministeriales, pues el Ministerio del Cargo. Y en este caso, pues estos límites existen al momento. Después, ya después de que si es que ganaría la opción del sí, pues veríamos qué es lo que sucede después de la Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Doctor Kleber, ¿cuáles son los límites para la destrucción y dónde están? ¿Quién decide los límites? ¿No es cierto? Sí. Aquí tenemos que analizar muy bien y luego para ir aportando información a esta entrevista para que la gente entendamos la unicidad y la unión, ¿no? Tenemos a nivel internacional la ONU, las Naciones Unidas, ¿no? La Organización de Naciones Unidas a través del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, que son sus siglas. Las conferencias de las partes sobre el cambio climático y la biodiversidad. Se hizo un acuerdo en París en el 2015. Está la UNESCO a nivel internacional también para protección de patrimonios naturales. El convenio sobre diversidad biológica, la convención de Ramsar. Estos organismos definen parámetros globales como límites de emisión de carbono, áreas protegidas, manejo sostenible de recursos o especies en peligro. Y a nivel nacional, en cada país, los límites los establecen las leyes ambientales, los ministerios del ambiente y las constituciones mismas. En el caso de nuestro país, Ecuador, los define principalmente, como dije hace un momento, en el artículo 71, 74 y 395, donde reconoce a la naturaleza como la Pachamama, como sujeto de derechos y que obliga al Estado, en este caso a todos, a prevenir, restaurar y sancionar daños ambientales con la gestión administrativa del gobierno de turno. El Código Orgánico del Ambiente, el COA, regula los límites de contaminación, uso de agua, suelo, minería, la tala de árboles, emisiones, entre otros. El Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica, entre otras normas, también existen un montón de leyes que se pueden ir regulando. Y a nivel local tenemos los gobiernos autónomos descentralizados también, provinciales, municipales y parroquiales, que tienen competencias, regulaciones sobre manejo de desechos, uso del suelo, conservación de fuentes de agua y áreas verdes, ordenanzas ambientales locales, etcétera. Aquí tenemos que entender algo, que en esta época, el 16 de noviembre, tenemos una pronunciación de nuestro derecho al sufragio, de nuestra obligación. Tenemos muchos derechos los ecuatorianos, los ciudadanos, los humanos, pero también obligaciones. Dentro de las obligaciones está el tema del derecho al voto, al sufragio, como el derecho a la tributación, el derecho a la preparación, el derecho al respeto a las leyes. Y en este sufragio vamos a votar, pero he observado que el voto es sin el análisis consecuente, sin el estudio pertinente de lo que van a preguntar. Y por lo menos ni siquiera comprenden la diferencia en lo que es una consulta popular, un referéndum, incluso un plebiscito, aunque ahora no es el caso para este 16 de noviembre. Tenemos 3 referéndums y una consulta popular. Y observo muchas personas, como aquí mi compañero que está en el panel, diciendo esto, que el presidente miente.
pero no somos capaces de observar la realidad de la administración que conlleva un país en la cual está sometido a grupos de poder, donde tienes que sobrevivir o morir en el intento, como le pasó a Guillermo Lasso, que aplicó el artículo 148, la muerte cruzada. O sea, tomen en cuenta ustedes, mis estimados, ¿cómo podemos nosotros dejar que el gobierno de turno haga su trabajo, poniéndole un palo entre las ruedas en que avance en algo que veo que se puede mejorar? Hacer una asamblea constituyente no es una cosa sencilla. Esa consulta popular tenemos el derecho de decir sí o no. La mayoría dirá que sí. Desgraciadamente, ojo lo que voy a decir, desgraciadamente, en nombre de la democracia, cualquier persona que no ha leído un libro también decide por mí. Cualquier persona que solo ve TikTok para bailar, para entretenerse, o las redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube, para entretenerse y no para formarse, para cultivarse y evolucionar y ser un innovador y un contribuyente a la sociedad. Desgraciadamente, esa gente también vota por el derecho que tiene como ser humano y la obligación que le compete también para el sufragio. Pero no están siendo consecuentes con el voto. Estamos votando con las vísceras, estamos votando con fanatismo. El gobierno es temporal. La decisión que tomemos ahora queda para siempre en el Estado. El gobierno es temporal y lo repito. La decisión que tomamos ahora no es contra el gobierno. Yo no estoy votando contra Noboa, ni estoy votando contra Correa, que eso es el problema que tienen mis ecuatorianos. Yo estoy votando, leyendo y viendo lo que verdaderamente va a pasar. Y siempre digo, el menos peor, el mal menor. Tengo que estar buscando lo que menos cause daño a mi planeta, a mi país, a mi gente, a mi territorio, a nuestro ecosistema. Y soy como un guerrero luchando contra un montón de ignorantes. Y me toca aceptar y tragar y respirar mucho al ver esas polarizaciones y esas divisiones y esas radicalizaciones que tiene mi gente. Contra el muñeco de cartón, voto no. O contra Correa, voto sí. O porque amo a Novita, soy fanático o fanática, voy a votar todo sí. Es triste ver eso. Es triste ver eso. Y me toca a mí con más tristeza votar por lo que menos daño nos va a causar. Espero algún día no morirme y ver de verdaderamente una episdemocracia funcionando. Gente verdaderamente preparada, no pensando en gobernanzas, no pensando en gobernar, sino en administrar nuestro país como se merece. Eso tiene que hacer los comunicadores sociales, comunicar en derecho, comunicar pensando en consecuencia, no vendiéndote al que mejor te paga, sufriendo el síndrome de Alondra, porque eso es lo que a mí me indigna. Y te agradezco mucho, mi estimado Ronald, que me hayas invitado a esto. Sus espacios me sirven a mí para comunicar lo que yo pienso. Mi preparación no quiero que se quede en el aire. Y por mis medios de comunicación siempre informaré en derecho con política verdadera y política consecuente. Con políticas públicas que verdaderamente sean sostenibles en el tiempo. Creando leyes y propuestas que se envían a estos ministros, a esta asamblea, incluso al mismo ejecutivo, que espero lo tome en cuenta y vaya haciendo mejores decisiones, tomando mejores decisiones que necesita nuestro país. No peticiones, como lo hace la CONAI, como lo hacen muchos líderes de organizaciones sociales o sociedades civiles. Tenemos este problema, pero solo pedimos. Elabora un proyecto de ley autosustentable y que sea sostenible en el tiempo. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cómo se va a financiar? Ahí te quiero ver. Si eres una persona que tiene la capacidad de liderar un grupo, que tiene la capacidad de representar un cierto nicho, una comuna, una parroquia, un recinto, un cantón, habla con fundamento y con autoridad moral, no por lucrarte tú mismo, no por beneficio propio. Estoy cansado de ver a la gente oportunista que usa la política para vivir del cuento político como politiquero. Ahí queda. Muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer una reflexión acerca de todo el tema que el día de hoy conversamos, pero adicional nos están diciendo, ¿quién decide los límites y los derechos de la destrucción causadas por los seres humanos? Me gustaría que esto lo tomen en cuenta Así cuando es. vamos a hacer la reflexión acerca de todo de las preguntas que hemos realizado el día de hoy y acerca de todo lo que tiene que ver los derechos de la naturaleza. Iniciamos contigo, Rodrigo. Muchas gracias, Ronald. Entonces, hablemos recapitulemos qué es lo que hemos hablado en este conversatorio, muy interesante además. Estamos hablando acerca de que la naturaleza, eh, reconocida como sujeto de derechos desde el 2008, pues es el medio donde todos residimos, donde todos vivimos, donde todos eh, empleamos nuestras actividades diariamente. Si la naturaleza va mal, hemos tenido ya hasta antes del 2008 y lo demás hemos visto cómo está el descongelamiento de los polos, el hoyo en la capa de ozono. O sea, en realidad esto es reciente, es nuevo, es algo que científicamente nosotros hemos podido alcanzar después de años de observación, de ver cómo, por ejemplo, la actividad ganadera genera mucha erosión. Entonces, ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta como seres humanos que ahí está la naturaleza, que es un sujeto de derechos a decir de nuestra constitución, pero que en realidad lo que estamos tratando de advertir es que la naturaleza se está acabando, que nosotros, al igual que por ejemplo el petróleo, es algo finito, que ya mismo se va a terminar y por eso es que ahora están los gobernantes pues inclinando su mirada hacia las minas, pero nos damos cuenta de que hay partes, por ejemplo, el agua es algo que nosotros tenemos que tratar de precautelar, porque eso es lo que nos lleva a que nosotros podamos seguir en condiciones dignas dentro de esta naturaleza. Entonces, si nosotros erosionamos el suelo, pues no vamos a tener plantaciones, no vamos a poder desenvolvernos y más sin agua. Es increíble ver cómo dentro de la Asamblea Nacional apoyan a la minería que está cerca a una vertiente de agua y que todo el pueblo de la SUAY se reunió en Cuenca a decirles no, a decirles que está mal, que no pueden estar en contra de lo que tiene que ver con la salud pública, ¿no? En realidad, si contaminan el agua, pues esto va a ser nefasto para esa gran comunidad que es que está en Cuenca, en la zona del Cañar. Todos nosotros mismos, Los compañeros. afectados directamente y nosotros mismos, como bien dice Así usted, es. ¿no? Es importante eso, es importante que nosotros tomemos conciencia como tal de qué es lo que está en juego. Entonces, eh, Clever hablaba del tema de los medios de comunicación, y a mí me parece interesante ese tema, o sea, me encantaría tener otro conversatorio y conversar más a profundidad acerca de qué es lo que los medios de comunicación nos están inclinando a hacer, porque si nosotros no tenemos una conciencia ambiental seria, vamos a terminar como nuestro vecino de al lado, como Perú. Perú es, pese a que tiene algún tema de, de biodiversidad, también podemos ver que ya está erosionado en gran parte. Y es porque no han tenido la debida precaución. Y es porque eso les digo, o sea, en realidad es nuevo esto de regresar a ver a nuestro entorno y decir, no somos nosotros la punta del sistema alimenticio, sino que somos parte de un ecosistema. Entonces, para cerrar ya, es importante que nosotros tengamos en mente que la naturaleza es un logro que nosotros lo hicimos desde el 2008, rescatamos eso, no digamos que es una constitución correísta, no le pongamos nombre, porque hubo tantos gremios, tantas asociaciones que viajaron a Montecristi, que hablaron acerca de todo lo que podía ocurrir y hubo un gran debate, inclusive para poner este tema en la Constitución. Entonces, entendamos que si nosotros, por medio
otra constitución, un instrumento similar que tal vez ahora esté en auge, pues el tema del muñeco de cartón, como dice Clever, que impresionó, impactó, eh, digamos, marqueteramente a la ciudadanía. Eso puede perjudicar, el darle un cheque en blanco a este señor puede perjudicar a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones no van a tener la posibilidad de decidir si en realidad seguimos conservando y haciendo sustentable a este entorno, o ya dejamos de por sí que vengan las grandes corporaciones, porque eso en realidad es lo que se busca, ¿no? Que vengan las grandes mineras y tengan donde asentarse, que vengan quienes vayan a explotar, o sea, inclusive pueden hasta, digamos, al agua le pueden privatizar. O sea, hay tantas cosas que dentro de una constituyente se pueden manejar que nosotros deberíamos estar muy pendientes. Y si a nosotros nos dicen, no les voy a decir qué es lo que voy a hacer hasta que me den el voto, ya dudemos. Entonces, con esa reflexión yo me despido. Gracias, Ronald, por esta entrevista, pues, y igual a mi contertulia Clever, pues he aprendido mucho en esta conversación y pues claro, estoy a las órdenes para cuando quieras conversar, Ronald, en cualquier espacio. Pues. Muchas gracias, todavía no se vayan, por favor. Doctor Kleber, continuamos. Bueno, sinceramente, te agradezco, Ronald. La verdad que es preocupante que todavía estemos en la pelea, en la lucha de la concientización. El hecho de la existencia del hombre como un funcionario elemental de la protección de la creación de Dios, de nuestra naturaleza, debería ser sagrado, debería ser primerito. Pero bueno, se tomó en cuenta en el 2008, en el 2015, internacionalmente empezaron a ver el cambio climático, se creó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, la parte de una acción por el clima, la parte donde todos tenemos que tener salud y bienestar. Recién crearon también el FSC, me parece que es una especie de sello donde las empresas en todo lo que ellos producen talan árboles, pero siembran otro y se hace autosustentable. Y eso ya es una responsabilidad que vamos creando nosotros como ciudadanos, como seres humanos, para ir protegiendo a nuestro planeta. Lógicamente, todo va de la mano de una política pública previamente estudiada. Y ahí tenemos que ver nuestra función como ciudadanos ecuatorianos, lo que debemos en realidad nosotros participar dentro de nuestro espacio-tiempo de vida. Nuestro espacio-tiempo de vida es limitado. Muchos tienen el placer de vivir tal vez 80, 100 años, pero la vida útil, tal vez estamos yo digo, desde los 20 hasta los 60, 70. Y los que hagan más, pues bienvenidos sean los que puedan aportar, como Trujillo, que dejó aportando o desbaratando las cosas, pero cada quien hace las cosas desde un punto de vista diferente. Y todo tiene que manejarse acorde al estudio previo, cualitativo, cuantitativo, una encuesta, aplicar las ciencias y las técnicas pertinentes para no afectar. Existen sistemas de Pareto en la política pública y eso es un perjuicio, un 80-20, beneficia a uno, perjudica a otros. Pero también cuando tú estudias administración y política pública descubres el óptimo de Pareto, la omnipolítica que yo llamo, para que no se perjudique a nadie y no exista esa oposición malsana en la cual solamente por radicalismos, divisiones, resentimientos sociales y odio terminan votando con las vísceras y no con el pensamiento consecuente, con la conciencia, pensando verdaderamente en el futuro de nuestras nuevas generaciones. Es un trabajo duro. Y ahí, vuelvo y repito, los comunicadores sociales, los profesionales como los que estamos en este panel, debemos cumplir con esa misión de comunicar verdaderamente para el desarrollo, para evolucionar e innovar, cuidando todo lo que nos rodea. Crear una sociedad humana que viva en armonía con todo lo que nos rodea. Esa es la razón de la existencia del ser humano. ¿Y por qué Dios dijo, hagamos a imagen y semejanza nuestra?
para cuidar su creación y no lo estamos cumpliendo. Nos estamos destruyendo, autodestruyendo. Hagamos conciencia de eso. Gracias, Rona. Muchas gracias a todos por seguirnos el día de hoy. Hoy hemos hablado acerca de los derechos de la naturaleza, medio ambiente, ecosistema, como lo quieran ver. Lo importante es saber que solo tenemos un planeta y en donde podemos vivir. ¿Qué decide? ¿Quién decide cómo habitamos? ¿Y cuáles son los límites de la destrucción? Pues lo vamos a averiguar conforme vaya avanzando la civilización. A lo largo de los años se ha venido destruyendo el planeta. Los seres humanos son los principales destructores del planeta Tierra y los que más se han lucrado al final del día. Les agradezco a todos por seguirnos, por acompañarnos y por compartir este video para que esto llegue a más personas y todos estemos informados acerca de la realidad y la situación en la que vivimos. Hoy nos acompañó el doctor Rodrigo Borja Román, con quien conversamos desde la parte jurídica. Nos acompañó el doctor Cleber Delgado Borja, desde la actividad y politólogo, desde su conocimiento. Les agradezco por habernos acompañado esta noche. Denle like, compartan y nos vemos la próxima semana. Una excelente noche. Gracias, Rona. Gracias, gracias. Un gusto, un placer. Igualmente un gusto.